orar para que el Padre nos esté ayudando en este tiempo de reflexión en este Shabbat de su palabra. Padre eterno, gracias por esta convocatoria que tú haces en este Shabbat separado, bendecido, y que está bajo tu nombre, al cual entramos con la confianza de estar asido de la esperanza inconmovible que transcurre a lo largo de la historia del hombre, de aquellos que te siguen aferrados a tu palabra, al shalom, a tu paz. Que nos puedas guiar, como siempre lo haces con tu rúa, a través de la Escritura, a fin de alimentar y nutrir nuestro corazón, nuestra alma, con los dichos de tu boca, en aquello que ha quedado escrito, preñado la palabra con tu rúa, a fin de llevar esos tesoros para poderlos entender, poderlos difundir, Padre, vivirlos, y que del fruto de esa vivencia podamos enseñarlo con nuestra vida, como es así de tu agrado en el día de hoy, que vamos a ver acerca de que somos como la palmera. Tú nos ves como la palmera. Asístenos, y que estas verdades milenarias que llegan de tu Hijo Yeshua de Nazaret se extienda a todo Israel, en las naciones, al cual pueblo que bendecimos, pueblo separado por ti, elegido para propósitos soberanos. Que sean resguardados de sus enemigos y en paz los muros de Jerusalén, y que a la bendición tuya, Padre, podamos andar y disfrutar este día también de visita y predicación de tu Escritura, Padre, allá en Pucusana, a cual también te pedimos que nos acompañes en esta misión también. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ubicarnos en el día de hoy en Cantares, capítulo 7. En los versos, vamos a ver hoy día dos versículos, en los versos 7 y 8. Cantares, capítulo 7, en los versículos 7 y 8. Donde dice de tu talle, tu estatura, tu talle, como la palmera, tus pechos como sus racimos. Yo dije, subiré a la palmera y asiré sus frutos. Deja que sean tus pechos como racimos de vid y como de manzanas la fragancia de tu aliento. Hasta ahí vamos a hoy día escudriñar, a revisar la Escritura a fin de ver lo que nos presenta su palabra. Desde el escrito está. Nosotros recordamos, por ejemplo, que la palmera incluso ha sido empleado este nombre en hebreo es Tamar. Tamar significa palmera y palmera datilera. Y hace referencia a Tamar, a una palmera alta, a una palmera elegante. Referencias sobre Tamar o sobre palmera encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 38, verso 6. Ahí encontramos ese nombre, Tamar. En Génesis 38, 6, donde señala, después Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Esto es palmera. Vamos a dar bienvenida a la hermana Yanaris. Shabbat shalom, mi hermana. Estamos en Cantares 7, versos 7 y 8, analizando la primera parte, ¿no? Tu talle como la palmera, donde en hebreo palmera es Tamar. Hemos visto en Génesis 38, 6 y ahora vemos en 2 de Samuel 13, 1. Nuevamente sobre este nombre, Tamar, palmera, donde encontramos, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón se enamoró de ella. Ahí está la referencia a Tamar
como nombre, como palmera. Botánicamente, la palmera es conocida como Phoenix dactylifera y es originaria del suroeste de Asia. Considerada por los egipcios como símbolo de la fertilidad. Los cartagineses la estamparon en su moneda, incluso, y los griegos y los romanos la emplearon como ornamento en sus celebraciones, en sus importantes celebraciones. La palmera puede tener una producción de dátiles de hasta 100 kilos al año. Por eso que está relacionado con lo que es fructífero. 100 kilos al año. Puede alcanzar, y acá vamos haciendo vamos a antes que nada dar la bienvenida a la hermana Ángela. Shabbat shalom, mi hermana Ángela. ¿Cómo está mi hermana? Entonces vamos a encontrar en torno a la palmera muchos números, mucha vinculación mesiánica, que habla de un pastoreo de un Mesías sobre ella. Y sobre particular, la palmera puede, esto del mundo botánico, del mundo natural, puede alcanzar una estatura de hasta 30 metros, como 30, por ejemplo, fue la edad de Yeshua en el fin de su vida pública, 30. Y tarda, o por ejemplo, en el natural se señala que un sacerdote ingresaba ya, luego de un periodo de prueba, a los 30 a su vida sacerdotal oficial. De ahí que se haya producido también esto en el maestro de Galilea. De 25 a 30 era una preparación, pero ya como sacerdote, y eso está en números, en la vida ya oficial, llevando a cabo el servicio de sacerdote a los 30 años. Y esto también se cumplió en el Mesías, y también ese número registra la palmera. Y tarda la palmera hasta 8 años en dar fruto. En el hebreo 8 es el inicio, en la palmera es el inicio de dar frutos, a los 8 años. Puede llegar a vivir la palmera hasta 100 años. Y 100 años será la edad mínima en que la gente morirá en el milenio de aquellos que no fueron parte en ese instante cuando vino el Mesías de él. Pero habrá tal prosperidad en la tierra que bajo el reinado milenial de Yeshua no habrá nadie que muera antes de los 100 años. La palmera también tiene esta figura de morir o puede llegar a vivir hasta los 100 años. Y lo hace en gran bienestar. Las hojas de la palmera son elásticas, se doblan ante el viento. Los siervos de Yeshua se doblan mansamente ante el viento, ante el Ruach, ante el Espíritu Santo, ante el Ruach HaKodesh. Esto también lo tiene la palmera, desde ser mansa a los vientos. La raíz de la palmera comienza a asomar a los 7 días. Yeshua es la raíz de Isaí que viene de Elohim, perfección del actuar simbolizado en el número 7. Tarda 10 años en desarrollar un tronco de 3 metros. 10 en el hebreo es un número relacionado con la responsabilidad, con sostenimiento. Tolerante a las sequías debido a sus raíces profundas en la tierra, como nosotros igual escudriñamos en la tierra de la buena palabra para resistir tribulaciones, hundimos nuestras raíces en la profundidad de la tierra. Hundiendo sus raíces, la palmera
accede a fuentes de aguas subterráneas, así como nosotros que al escudriñar encontramos los tesoros escondidos de Adonai, reservados para los suyos, bebiendo de esas aguas profundas y secretas de aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros podríamos seguir imparablemente hablando de la palmera horas, y nos va a salir cada rato números mesiánicos indeteniblemente también. Pero solamente es un avance de lo que en natural está proclamando, porque Yahweh estampó su firma y le colocó números a la naturaleza que no son casuales, que predican acerca de su reino con medidas, pesos, estaturas, como estamos revisando aquí, que por razón de tiempo no me puedo extender más, pero siempre está la indicación de estudiar, ver lo que en la naturaleza proclama, porque la tierra también es profeta. Como dice la Escritura, la tierra gime, profetiza, la tierra está profetizando más que el hombre en cuanto a los hechos presentes. La palmera siempre está verde y floreciente, ello debe de ser nuestra vivencia, por eso que nos comparan con la palmera, por todas estas consideraciones. Llenos de vida, florecientes y anunciativos de los frutos que se avecinan en mayor cantidad en nuestro vivir. Las flores preanuncian el fruto. Lo que señala Cantar de los Cantares en el verso de hoy, dice también en lo que estamos viendo en 7, 7 y 8, dice de subir a la palmera para así los frutos. Está indicando que se va a sujetar de las ramas que solo crecen en la copa, porque no tiene las palmeras ramas en el tronco inferior, sino que en la parte superior. Ahí están los frutos. ¿Por qué? Porque los que habitan bajo la sombra del Omnipotente, donde está la copa de la palmera, reciben los frutos de la palabra, reciben y entienden los secretos que el Padre muestra de aquellos que están arriba, que han subido a la copa de la palmera, y ahí encuentran los frutos, se asisten, se sujetan a lo que están encontrando, pero hay que subir, así como Moisés subió, por eso que la palmera naturalmente y espiritualmente no tiene ramas abajo, es necesario subir para en la copa de la palmera encontrarnos con todo esto que está señalando Cantares 7, 7, 8. Los que viven en la copa de la palmera, en ese encuentro, gozarán de los frutos de Adonai. Es un poco lo que está expresando aquí en forma figurativa. Como entonces esto no ocurre en otros árboles. Los otros árboles tienen las ramas inferiormente, pero no es en el caso de la palmera, que hace referencia también a este proceso y este tiempo también de preparación de poder subir y encontrarnos con él. La palmera también es podada para que pueda recibir en su momento, dar bienvenida al fruto espiritual. Y en Israel, la palmera, antes que nada, bienvenida a mi hermana Claudia. Shabbat Shalom. En Israel, la palmera era empleada en festividades solemnes. Leemos en Levítico 23:40, hablando de la fiesta de Sucot en ramadas o cabañas. Dice en Levítico 23:40, tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmera. Es lo que sale en primer lugar. Y nosotros también podemos leer en Juan 12:13,
Juan 12:13, tomaron ramas de palmera, siempre lo que es celebración, y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es importante porque eran judíos recibiéndolo, mientras que los suyos a los cuales él vino, en este caso maestros de la ley, no lo recibieron o lo rechazaban, mas un gran gentío sí lo recibió. En esto que estamos viendo con la palmera. Fíjese todo lo que la palmera tiene como connotación a lo largo de la escritura, como hemos visto el nombre de Tamar, las medidas mesiánicas vigentes en la naturaleza, y que la palmera cuenta el Evangelio, la palmera cuenta la Biblia. Uno ve la estatura, el peso, la medida, el inicio de los frutos, como hemos visto, al número 8. Entonces todo ello tiene una connotación fuertemente con el Mesías. También en la palmera es símbolo de la victoria. Uno puede encontrar en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, Apocalipsis 7, 9, dice la escritura, vamos a leerla directamente, 7, 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas, de la palmera de las hojas, y con palmas en sus manos. Esto está entonces desde Génesis hasta Apocalipsis, Salmos, lo de las palmeras. Y de ahí que nosotros somos representados por ella. Nos tildan como la novia del Cordero, como palmeras. Y los racimos grandes, redondos, llenos de jugo, son la evidencia de lo que es la madurez alcanzada y de la fertilidad, un crecimiento con bienestar que llega desde la emuná, desde la fe. Por eso que quien sube a la palmera y va a asir los frutos. Y dice, deja que sean tus pechos como racimos de vid. Está hablando de todos esos racimos grandes, redondos, llenos de jugo, que habla de la fertilidad, que habla de crecimiento, que habla de bienestar, desde la fe, desde la muná, desde la copa de la palmera a la sombra del Omnipotente. Y en cuanto a la elegancia en lo natural, el porte de la estatura, que acá también la escritura resalta del porte natural, del porte físico. De ahí la estatura de la palmera grande. Por ejemplo, si nosotros leemos en Primera de Samuel 9:2, Primera de Samuel 9:2 dice: tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, como la palmera, de estatura. Y nuestra estatura tiene como norte la plenitud hallada del Mesías. Esa es nuestra estatura, la plenitud, porque el hombre ha traducido plenitud como cantidad. Plenitud habla de desarrollo, no de cantidad, ¿no? Y a veces se habla, ¿no?, que están esperando que el último número, el último gentil ingrese. No, la escritura lo que está esperando, lo que el reino de la luz espera, es que se alcance la plenitud sin mancha ni arruga de una novia que ha sido buscada a lo largo de los siglos y que en los últimos días es encontrada.
Por eso habla aquí en Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 13. Vamos a ver lo que se refiere realmente a plenitud, que no se refiere a cantidad. Porque el hombre está abocado a que es necesario ir a todos los gentiles y el último gentil que ingrese. El hombre siempre se fija en los números, pero el reino de la luz se fija en lo que es el alma, el desarrollo del alma, la plenitud, el bienestar, la abundancia de vida, del conocimiento. Y eso no pasa por nuestra imaginación. Está acá escrito, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. De eso está hablando, de ese entender, de esa plenitud. En otras palabras, y esa es la plenitud de los gentiles y no de la cantidad de gentiles. Hay una mala conexión espiritual en hablar de plenitud con cantidad. Hay una tendencia del hombre siempre en la cantidad. Y acá señala en Efesios 4:13 de un conocimiento, dice que tenga la medida de la verdad plena que reside en Yeshua. En otras palabras, somos, y agrega más, somos perfeccionados por conocer al Mesías y por confiar en él. Y nos dice que nuestra madurez responderá a estar en la plenitud del Mesías, conociendo al Hijo del Elohim. Esa es la plenitud de la cual también habló Pablo, que dice que en el cumplimiento de los tiempos habrá un remanente que entrará a la plenitud de esa savia milenial, conociendo al Hijo Yeshua con un vuelco total, sin pasar por filtro humano, directamente de la palabra. De eso también habló Hechos capítulo 3, verso 21. La palabra es total, se refiere a esa es la plenitud. Los santos en las escrituras son comparados también con la palmera y nos dicen que los justos florecerán como la palmera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a florecer? Observando la palmera. Porque nosotros encontramos en Salmo 92:12, si nos vamos al Salmo 92:12, dice que el justo florecerá como la palmera. No hay otra forma. Tenemos que, y por eso es importante conocer esto de la palmera. Y la pregunta surge entonces, ¿cómo florece una palmera? Para que nosotros podamos florecer. Porque si nosotros tenemos otro patrón en nuestra cabeza, no vamos a florecer. Las palmeras, naturalmente, en lo natural, no tienen flores tradicionales. Lo que las palmeras sí producen se conocen como inflorescencias. Esto es diferente. Inflorescencias, espigas o panículas, que son pequeñas flores dispuestas en estructuras llamadas panículas. Entonces hay una estructura para poder florecer, y quien pretenda florecer fuera de esa estructura pierde su tiempo. Va a descubrir que no va a poder florecer jamás. De ahí importante guiarnos para poder entender y alinear la vida a ello. Y son inflorescencias grandes y ramificadas, por eso habla de un racimo, donde se agrupan las flores de la palmera. Las palmeras son dioicas, es decir, hay palmeras masculinas y palmeras femeninas, pero se encuentran separadas. Hablando de roles. Los ejemplares femeninos, como la novia de Cantar, a la cual se hace referencia aquí, son
las que producen fruto. Uno ve una palmera con fruto, es una palmera femenina. Bienvenido, mi hermano Carlos. Janet, chaval, shalom, mi hermano. ¿Cómo está? Sí, por el apremio de ir allá, me retrasé. Bendiciones. Chaval, shalom a todos, hermanos. Chaval, shalom, mi hermano. En los ajetreos propios de lo que ha dispuesto el Padre hoy para la visita al sur. Entonces decía que las palmeras femeninas son las que producen fruto, como los dátiles. Y los masculinos no producen fruto. Esto es lo natural. Por eso es que se vincula la palmera como la novia, femenino, la novia, la palmera. No hay nada casual. La escritura es muy precisa, como siempre. E incluso las panículas o espigas, ¿no? tienen esa forma, que no se recordar a lo hablado sobre las espigas. Y seguimos adentrándonos entonces a milenaria escritura. Va colocando más señales, ¿no? Las medidas, cuando empieza a florecer, que hunde sus tierras, busca aguas subterráneas, aguas secretas, y que no tiene ramas, que los secretos están en la copa del árbol donde está el fruto, se conecta con los salmos al abrigo del omnipotente en la copa. Y ahora seguimos encontrando que estas panículas o estas estructuras donde están esas pequeñas flores de la palmera tienen forma de espiga. Entonces, todo esto es constante, ¿no? Nosotros podemos hacer todo un mensaje de solo tomando botánicamente de lo natural y hablando cada línea de la palmera espiritualmente. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con una palmera, podemos pensar en todas estas cosas. Como sus hojas se doblan con el viento, se amansan, la misma palmera se dobla ante los vientos. Nosotros nos amansamos, nos doblamos en obediencia ante el viento del Ruach. Y estas inflorescencias se constituyen en la parte superior de la palmera y son amarillas, verdes y fragantes. Por eso que en Cantares habla de esa fragancia, en Cantares 7, 7, 8. La palmera puede prosperar, como nosotros incluso vemos a veces en películas, en especiales, en condiciones adversas. ¿Por qué mientras los otros árboles se quiebran y se caen? ¿Por qué la palmera sigue prosperando en condiciones adversas? Porque sus raíces son profundas y buscan constantemente el agua, así como nosotros tenemos que tener raíces profundas en la buena tierra para buscar constantemente el agua. De ahí que nos comparan en Cantares como la palmera, y también que los justos florecen como la palmera, porque así florece el justo cuando tiene raíces en buena tierra, pero profundas, buscando, como hace la palmera, incesantemente el agua. O como nos dice la palabra, orar sin cesar, que habla de una búsqueda incesante por la escritura, por allanarse a la obediencia. La palmera puede, como decía, soportar todo ello, soportan tormentas severas, no se rompen, tienen un mecanismo que le permite mantenerse erguidas, son sostenidas, porque a una acción o a un origen hay una consecuencia. Entonces se sostiene por raíces profundas y se mantienen erguidas. Da fruto la palmera todo el año. No es a veces, no, todo el año. Nosotros, al igual que la palmera, debemos dar fruto sin vacaciones, es decir, todo el año. Como decía, en ese orar sin cesar, que está hablando de una abundancia de vida, es una abundancia de vida que se desborda hacia los demás, ¿no? Da fruto todo el año. Así también el justo prospera. ¿Cómo florece el justo? Prospera y da fruto en la resistencia, en la perseverancia, en la rectitud, con raíces profundas, buscando incesantemente el agua.
dando frutos para alcanzar al prójimo. Así florece el justo, como está también en lo que es conocido en el Nuevo Testamento, que habla, ¿no? Como tu alma sea prosperada, que te vaya bien así en todo, como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Con dinero, porque eso es lo que el hombre cree y lo distorsiona, ¿no? Por resistencia, en la adversidad, hundiendo, así como prospera tu alma, que te vaya bien en todo, en todo, en todas las áreas de tu vida que tenga, en la cual se ve afectada también, como ocurre a nivel del alma, en resistencia, en la adversidad, hundiendo raíces en cada fase de tu vida, buscando de las aguas, con raíces profundas. De eso está diciendo, así como prospera tu alma. Pero para entender cómo prospera tu alma tenemos que escudriñar la Escritura, si no nuestra imaginación puede ir a medida y satisfacción del auditorio. Entonces da fruto todo el año. ¿Y cuántas flores hay en la panícula o en esas estructuras de una palmera? Un dato botánico, puede llegar hasta 23.9 millones de flores. Esa es la fertilidad de una palmera. 23.9 millones de flores. Los dátiles también crecen en racimos, y dichos racimos en cantares son comparados con la nutrición, que habla de esos pechos de la grey. Esos pechos tienen que ver con nutrición, dar al prójimo, dar fruto, nutrición. Eso ya hemos visto también en algunos capítulos anteriores de Cantares, respecto al pecho. Como hemos visto desde las mismas escrituras, la nutrición espiritual simbolizados en los pechos, los cuales son los servidores del Todopoderoso, y que dan a conocer o suministran con temor y responsabilidad. Esto también se pronunció Pablo, de la leche no adulterada, comparados en números con los racimos. Es una muestra de la compasión de Abba por la congregación de los santos. Racimo de dátiles, fruto apetecido desde lo secreto del escrito está, gracias a raíces profundas que escudriñan incesantemente los suelos en busca del agua, en medio de la adversidad, de una resiliencia espiritual que vuelve a erguirse la palmera pasada la tormenta. Pechos de consuelo, disfrutando en la intimidad de la enseñanza, nutridos son la grey por savia milenaria. Y la esbeltez y la elegancia representadas en la palmera es una figura poética empleada con frecuencia en el oriente. De aquí que Salomón, como agiógrafo, es decir, hombre impulsado por el Rúa, lo ha volcado en letra. Los dátiles son de color amarillo dorado, como el oro, simbolizando lo eternal del reino de la luz, de la naturaleza de ese reino. Señala Cantares, deja que sean tus pechos como racimos de vid. Los dátiles tienen una forma ovalada y alargada. Al llenarse o al hincharse tornan redondos y elásticos, alejándose de su apariencia primigenia como racimos de dátiles, y adoptan ahora la forma parecida a los de racimos de uva. Por eso que habla de estas dos cosas en lo que encontramos nosotros en Cantares, en 7:8, donde dice de la palma asiré sus frutos, en este caso de los dátiles, y luego dice sean tus pechos como parecidos como racimos de vid, porque efectivamente en lo natural los dátiles se hinchan y se llenan y tienen la forma
de un racimo de la vid. De eso que ocurre en lo natural es de lo que se está hablando. Tenemos que escudriñar lo natural, porque si no, la interpretación puede ser bastante desviada. Lo dejamos ahí nomás. Entonces, de eso está hablando Salomón. El hombre conocía por sabiduría del Todopoderoso lo natural, las cosas espirituales, y hacía esta connotación poética, y impulsados por el Rúa, nosotros estamos escudriñando lo que Salomón está adoptando en esos procesos que se dan a nivel de la palmera. En este caso, de cómo eso ovalado de los dátiles llegan a ser, en lo que es cambia su apariencia primigenia y adopta la forma como, así como dice Cantares, como racimos de vid. Efectivamente se da ese proceso en los dátiles y parece ya racimos de uva, como apariencia. Y en lo que señala Cantares, como manzana a la fragancia de tu aliento, el respirar por la nariz para recibir el bienestar de la vida, como aliento de vida recibido desde el Rúa, al dar a conocer, de ese aroma habla, de ese aliento, palabras de la luz, brota con la fragancia de la manzana, que hemos visto ya en otros capítulos de Cantares sobre la manzana y la enseñanza, dichos de la boca, preñados del fruto de la presencia del Rúa, para consolar, para exhortar y para animar. Como lo hace la manzana, como uno come una manzana, también es lo natural, se queda uno animado naturalmente. Y tiene, los que comen el tronco de la manzana, tiene una fuente impresionante, esto lo analizan los científicos, impresionante de la nutrición que se puede encontrar ahí. Y a veces el hombre no come el tronco, que es la parte principal de la manzana, ¿no? Hablando de los secretos, de la consistencia, del bienestar y de la salud. Entonces, somos una palmera con bello porte, como señala aquí la palabra, en donde nuestro aroma por Yeshua, manifestado en obediencia, se consolida en fruto precioso de lo auténtico de la vida, llenos del espíritu, llenos del Ruach, así como los dátiles se llenan. Así nuestra vida, el fruto debe estar lleno de Ruach. Nosotros no podemos imitar frutos llenos de Ruach. Esto es algo que se da desde nuestra vida interior, animados por Adonai. En lo natural, la palmera florece cuando más cargada está. Similar ocurre con nosotros cuando los seguidores de Yeshua han sido más afligidos, más golpeados, han tenido más pruebas, entonces más también podrán dar el fruto auténtico que podrá ser multiplicado. Primero se requiere ser para luego poder multiplicar. No sé, por eso que cómo florece el justo. El hombre está buscando multiplicar sin ser. Imposible. Dice, el justo vive por la fe, pero quieren vivir por fe y sin ser justo. Es imposible. O sea, es una pérdida de tiempo. Va a estar en la constante depresión y choque de realidad, porque no va a dar resultado. Como la palmera tiene un proceso, tiene una situación que se da. El justo florece como la palmera, y el justo por la fe vivirá. ¿Es un asunto de fe entonces? No, es un asunto de ser justo. Si no se entiende esto, y el hombre siempre, el 98% de los libros habla de cómo tener fe, pero no de ser justo. Esa es
siempre el hombre va por los resultados, no le interesa el proceso, ¿no? Y es un problema serio. Primero se requiere ser para luego multiplicar. Está en Génesis. Sean fructíferos y multiplíquense. No lo hagan al revés. No busquen multiplicarse. Primero dicen, y eso está en Génesis 2:28. Para poder multiplicar espiritual o natural, entonces tendrá una vida religiosa, sí, pero al costado estará siempre la frustración, permanentemente, hasta que no lo entienda, de que se necesita dar fruto para luego multiplicar. Fruto del Rúa en una vida consagrada, alineada, entonces viene la multiplicación. Pero si el hombre quiere seguir intentando de otra forma, mientras tenga tiempo en la tierra, 20, 30, 40 años, puede insistir, pero no va a dar resultado. Pero vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Voy en razón, como decía al principio, que estamos hoy en un pequeño viaje al sur de Lima. Si alguien, hablando de frutos, desea orar, en este caso ahora corporativamente por todos, ¿no? Y también unas palabras para bendición para Israel, si alguien desea, antes de continuar con la parte final o la conclusión del mensaje, puede levantar la mano. Estoy aquí viendo la pantalla. ¿Quién es la palmera que quiera hacerlo? Allá, hermano Blas, adelante, te escuchamos. Adelante, mi hermano. Amén. Abacados, gracias te damos por este día de reposo, por este Shabbat, señal entre tú y tu pueblo escogido, Padre. Hoy aquí estamos reunidos con los hermanos, gracias te damos, Padre, por un día más. Hoy amanecimos y estamos contentos. Es un día de Shabbat, no podemos reunir, no podemos ver, estamos en el desierto de las naciones. Si bien estamos alejados en distancia, estamos unidos en el Rúa, estamos unidos en tu palabra, y eso nos pone contentos, Abacados. Alegra nuestros corazones, alegra nuestro día. El Shabbat continúa, después cada uno con sus familiares. Hoy, Abacados, de acuerdo a tu voluntad y solo de acuerdo a tu voluntad que es perfecta, te pedimos. Yo te pido, Padre mío, aquí a los hermanos que ellos reciban bendiciones el día de hoy, que los guardes, que los cuides, que ellos estén bien, sus familiares también, que sean bendecidos con tu palabra, con hechos, con las cosas que puedan ver y también con las cosas que puedan hacer, porque no somos meramente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Padre, y te pedimos esa bendición. Te pedimos también, Abacados, que hoy al grupo que esté viajando en reunión pueda dar fruto, como la palmera, que pueda dar fruto, Abacados, y que aunque pueda una o dos o tres, o las personas que tú quieras, Abacados, el escuchar, el entender, o el acercarse a nuestro Mashiach, Padre, con eso para nosotros es algo, es mucho, de hecho, en este mundo que hoy, así como dice la palabra, se dirige hacia un punto en el colmo de la maldad, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torah, el amor de muchos se enfriará. Pero Abacados, te pido, Abacados, que no permita que eso llegue a nosotros, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha en este momento, en este tiempo final. Abacados, te pedimos toda la bendición, Padre, y el guardado para nuestros hermanos en la casa de Judá. Sabemos y entendemos por medio de la Escritura el tiempo que pasará para nuestros hermanos que están esparcidos en las naciones, en la diáspora, a la casa de Israel, que se siguen sumando día a día, Abacados, y lo podemos ver. Que también
los dolores de parto fuertemente hoy están llegando a las diferentes naciones, desde todo punto de vista. Te pedimos por nuestros hermanos, Padre. Te pedimos aún por nuestros enemigos, oramos por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, aquellos que hablan a nuestras espaldas. Te pedimos por ellos, Padre, porque tu compasión y tu fidelidad es grande, Abacados, y es incomprensible al corazón y a la mente humana. Y tú das de comer, de beber, y aún haces salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Te pedimos por ello también, Abacados. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Abacados, por los pecados cometidos, por nuestros errores. Perdónanos, Abacados. Y gracias te damos, Abba, por este día, que es un día que alegra nuestros corazones. Toda la bendición, Padre nuestro, para nuestros hermanos, y la comprensión precisa y exacta de tus juicios, que son justos y verdaderos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, mi hermano. Y vamos entonces a entrar a lo que son las conclusiones en torno a la palmera que hoy día estamos aprendiendo, asistidos por el Rúa del Todopoderoso. Vamos a ubicarnos en Génesis 2:28, Génesis capítulo 2, verso 28. Cuando nosotros encontramos esto escrito: los bendijo Dios, los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y luego multiplicaos. Acá hay un principio espiritual natural y espiritual a la vez. Nosotros no podemos multiplicar nada si antes no hemos dado fruto, el fruto de Rúa. Lo dijo Yeshua también: sin mí nada pueden hacer. Pueden hacer planes, quieran, pero no pueden multiplicar. Entonces tenemos que fructificar. Recordemos un principio incluso aristotélico, que primero es la potencia y luego el acto. La potencia es el ser, la capacidad de hacer. Entonces, el justo es la potencia y el acto es el vivir por la fe. No, el acto es primero y la potencia, no, es el justo. También el reino de los cielos. El verbo se hizo. ¿Qué es la potencia? El verbo es. ¿Y cuál es el acto? Ser Mesías. Esto es constante. Entonces, primero fructificar, dar fruto y luego multiplicar. La tragedia del hombre es querer multiplicar lo que aún no es. Se puede. Una vida sin fruto no podrá extenderse y ser más en él. No lo podrá hacer. Subir a la palmera, cuando dice acá en Cantares 7:7-8, subir a la palmera para así los frutos, hace referencia a Yeshua, que poda la palmera, aferrándose en lo alto de ella en los frutos, aferrados a él, a su pecho, que no los soltará, los asirá, se refrescará contemplando la belleza de su guianza, su corazón se alegra. Acá en lo natural, Salomón está hablando de las faenas propias de un palmicultor, cuidando la palmera, los frutos, se goza con los frutos, los abraza, como ocurre en el caso de esta labor. Así los frutos de la palmera por parte del Rey de Reyes es cuidar, velar, a fin de que en lo espiritual no sean desviados en lo que deben multiplicarse. El sustantivo hebreo tapuka, acá tapuka le han asociado a la manzana, mas ahora los lexicógrafos y botánicos coinciden identificándolo más con el albaricoque. Por eso que en otras versiones aparece albaricoque, de ahí los conceptos resultantes de aroma dulce o de un aroma intenso.
Pero finalmente, mis hermanos, yendo a lo sencillo que nos conecta con la sabiduría, lo complicado no nos conecta con la sabiduría. El Padre ha dicho que Él busca los sencillos de corazón. Yeshua dijo, Padre, te agradezco que has revelado estas cosas a los sencillos, no a los encumbrados intelectualmente, doctores, a diplomados, teólogos con maestría, etc. Que en esto sencillo, desde Cantares, evoque en nuestro pensar, cuando salimos por la ciudad y veamos una palmera en donde estemos, que debemos ser un testimonio marchante desde los frutos. En esa seguridad, cuando nuestra vida está en fruto, habrá multiplicación. Estemos como la palmera que se yergue en el desierto, mientras los tiempos anuncian nuestra próxima marcha a una tierra que nos espera como pueblo. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de como la palmera que nos ha dado a conocer Cantares 7:7. Para no olvidar, Cantares 7:7 habla de esos frutos de la palmera. Podemos ahora sí abrir micrófonos, si hay alguna consulta o un testimonio que nos quieran contar o algo que vieron. Hermana Pilar, adelante. Uy, pastor, pues es pregunta, es testimonio y es adicional. ¿Por dónde quiere que comience? ¿Por la pregunta, por la pregunta, por el testimonio o por el ¿cómo quiere que comience? Bueno, la pregunta y el testimonio, hermana. Bueno, la pregunta, pastor, es que por favor me repite lo de, usted estaba explicando que algo con los 7, en la palmera tiene que ver algo con el número 7. Yo no alcancé a escribir. Y luego el número 10, que es cuando tarda 10 años en desarrollar el tronco. Y el 10 significa tanto, no alcancé a escribir. Y el 7, algo pasaba con el 7. Sí, que la raíz de la palmera asoma al día 7. Y él decía que la raíz de Isaí, y eso tiene que ver con Yahweh, su rey número 7, es Yeshua. Y el número 10 habla de la responsabilidad, ¿no? Y dar fruto. De eso habla. De todas maneras, en el resumen yo no voy a obviar ninguno de los números, yo lo voy a escribir también. ¿Y tu testimonio, mi hermana? Adelante. El testimonio, pastor, una cosa hermosa que pasó el día jueves. Es una cosa bella que me tiene que impactar. Y es que mi esposo tenía que pintar una pared en la parte de afuera de la casa y él la estaba pintando y eso había sido, como aquí en Islandia, uno tiene que vivir es por como dice, por fe en cuanto al tiempo, ¿no? Sí. Porque aquí nunca se sabe que sea verano, puede llover todo el tiempo, puede hasta caer nieve, uno nunca sabe. Y aunque sea invierno, puede ser un sol precioso, entonces tampoco uno nunca sabe. Aquí nunca tenemos seguro el tiempo. Entonces, en los pronósticos del tiempo, que son personas comunes y corrientes, yo a ellos no les creo nada, sino solo les creo. Sin embargo, habían dicho que iba a ser un día soleado, y lo fue. Hizo un día totalmente soleado, y mi esposo pues dijo, va a ser el día oportuno para pintar, porque se nos arruina esa pared y es muy delicada esa parte. Entonces él la pintó, terminó de pintarla toda. Yo salía de mi trabajo, eran las 4:30 de la tarde, yo venía a mi coche manejando y diciendo, oh, qué lindo ir a ver la pared que está pintada, porque es una cosa nueva que hicimos. Entonces dije, qué lindo llegar a ver la pared y todo eso. Y con este sol, me imagino que a mi esposo le fue súper bien. Bueno, yo deseaba llegar a la casa a ver el trabajo. Cuando llegué, mi esposo dijo, sí, ya casi está totalmente, y estaba todo muy bonito y todo eso. Y pastor, apareció un arcoíris pero de la nada. No sabemos cómo apareció, unos colores tan inmensos, tan brillantes, hasta tomé fotos, una preciosidad, pero empezó a nublarse todo y empezó a caer unas como ese tipo de lluvia que no viene siendo lluvia,
sino como una especie húmeda, así que cae, uno pues como que la siente y empezó a llenarse todo y se viene un aguacero. Pero pastor, mi esposo dijo, ay, se nos va a arruinar esto, qué pereza con esa lluvia. Y yo le dije, espera un momento, nada de decir cosas negativas. Como que qué pereza, si es una gran bendición. El Eterno nos mostró el arco iris, nos está recordando algo está pasando hoy. Entonces vamos a clamar al que todo lo puede y vamos a empezar a orar. Levanta la mano y empezamos ahí en el garaje de nuestra casa y empezamos a orar y a darle las gracias porque todo lo que sea perfecto, pero que le suplicábamos que tuviera compasión del trabajo que habíamos hecho y la pared que habíamos hecho que no se podía arruinar. Pastor, no pasaron ni siquiera 30 segundos. El agua paró así como se vino, así el agua paró. Y empezó otra vez a salir el rayito de luz. Y el arco iris se desapareció. Fue tan impresionante, pastor, que yo me puse a llorar. Yo dije, esto es una cosa muy, 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 muy especial. Bendito sea el nombre del Eterno, que tiene compasión de nosotros, que hace cosas tan maravillosas. Ni siquiera 30 segundos pasaron y paró todo. E hizo un sol precioso y se acabó todo. Entonces yo quería compartirles eso. Digo, y cuando llegue el Shabbat, por favor, ese milagro tan hermoso que hizo, porque Él es compasivo con todos nosotros. Y lloro desde la alegría, pastor, de la alegría. Y nosotros acompañamos a ese gozo, mi hermana. ¿Cómo, pastor? Nosotros también nos alegramos, mi hermana, de esos toques del Padre al hombro que suele hacer. Estoy contigo, ¿no? Y que la manifestación de su providencia, de su cuidado en pequeños detalles. Hermoso, hermana, gracias por compartir. Les voy a mandar la foto de ese arcoíris. Claro, pues mándalo. Maravilloso. Yo la verdad, hace muchos años no veía un arcoíris de esa forma. Amén. Hermoso, hermoso. Cómo se desgajó el agua en segundos y se va. También de la misma manera. Es una bendición, de verdad. Uy, la pared no se secó. Toda la sensación es para él, de verdad que sí. Amén. Pili, la pared quedó ya bien seca. ¿Cómo? La pared. La pared quedó perfecta, hermosa, bendito el Eterno. Con su firma, con el arco iris. Muchas gracias, mi hermana. Me disculpen, pero yo estoy tan emocionada. No, por favor. Lo voy a poner acá porque estoy aquí llorando contigo, la belleza. Ay, gracias, amada. Yo sé que tú también sientes las cosas de una manera muy especial. Yo te conozco. Que el Eterno te bendiga siempre. Muchas gracias, mi hermana. Gracias Por el testimonio, muy bonito. Y esperamos las fotos. Gracias a ustedes por Esperamos las fotos. Tengo algo porque ayer acá también había un arcoíris enorme. Símbolo del pacto, símbolo de la alianza, símbolo de su cuidado. Amén. Gracias, mi hermano. Hermano Blas, vemos tu mano levantada también. Perdón, sí. Eran 3 cosas. Yo dije la pregunta, el testimonio. Allá. Y otra cosa era una acotación al tema. Resulta que cuando usted estaba hablando de la forma de los, ¿cómo fue? No, de los dátiles. Ya. Los dátiles así redonditos y de colores amarillitos y todo. No sé, pero mientras usted hablaba, yo le he dicho a usted cómo es mi personalidad. Yo me voy y yo me meto en tantas cosas. Yo como que navego y veo cosas mientras usted me explica las cosas. ¿Sabe qué vi, pastor? Vi los pechos de una mujer de verdad. Y como que el Eterno me mostró, de verdad, en el pecho de una mujer hay cantidades de nodulitos, unas bolitas chiquititas que uno se siente por todos lados, ¿sí? Y esos nodulitos son los que conforman los conductos, los canales, las glándulas, para que la leche empiece a salir cuando el bebé van a amamantar el bebé. Y a través de eso, entonces yo me acordé de los dátiles, todas esas pelotitas que hay, esas glandulitas chiquititas en el pecho de la mujer, y cómo se pone
de inflamado el pecho cuando se llena de leche, y esa leche es nutrición y es vida para el bebé. Entonces yo dije, ay, qué bendición, cómo se compara, ¿verdad? Los pechos con los racimos, con la palmera, con la nutrición. Eso es una belleza, pastor. Y eso también me hace hasta llorar. Qué bendición todos. Amén, hermana, qué bonito. Hoy estoy muy sensible. Bueno, Seguramente. el Rúa está... Tanta belleza, pastor. El Eterno hace todo tan perfecto. La palmera, cómo nos compara, el verdor, las aguas, la profundidad de las raíces. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Poner esas raíces allá al fondo de la Torá y amarlo y a cumplir todo lo que nos pide. Eso es lo que quería contar y me perdono que haya sido tan llorona. No, mi hermana, No, no. qué lindo. Tú estás hablando de La los poesía. panículos. De los panículos. Sí. Wow. Ya. Las estructuras, bien. Muchas gracias, mi hermana Pilar, qué hermoso el testimonio. Y así es la poesía. Si la poesía es hermosa, ¿cuánto más tiene de Rúa, no? Nos puede transitar por nuestra alma y entender mucho más. Y con los secretos de la luz. Gracias, mi hermana. Hermano Blas, adelante, veo tu mano levantada. Sí, hermano, shalom. Bueno, hoy, ahora, con esta lectura que se hizo el día de hoy en Cantares 7, por ahí, y en base a lo que se habló, al entendimiento y comprensión un poco botánica de la palmera, por ahí entiendo un poco más algo, porque es un testimonio de lo que me pasó ayer, que fui a trabajar a una casa de una mujer que, bueno, ya hace un tiempo se divorció ella, y estaba quedando sola la mujer. Los hijos ya están grandes, y está por vender la casa y demás, y en su casa había una palmera. Y en un momento estábamos en el patio y yo le dije qué linda palmera. Me había contado que ella le había plantado la palmera hace mucho tiempo, hace varios años. Y también mostrándome cierta parte de la casa, vi que tenía varias Biblias ella. Entonces le pregunté qué versiones eran esas Biblias y demás. Y me comentó, bueno, tengo esto, tengo lo otro, y me dijo, yo le había comentado que también hago lectura de la escritura constantemente, todos los días. Y ella me dijo que era católica, ¿no? Que era devota católica, pero que ella reconocía que no hacía mucha lectura de la escritura, ¿no? Entonces eso me dio pie a que yo le pueda dejar parte de la escritura para que ella lo analice y para que lo lea, ¿no? Entonces, en ese momento lo que me salió fue dejarle Jeremías 31-33, Hebreos 8-10 y Hebreos 10-16, que es lo que habla del pacto, ¿no? De la Torá escrita en la mente y en el corazón de las personas. Entonces le había dicho lo que me salió en ese momento, ¿no? Que se lo dejé escrito, le comenté que Torá significa ley, cada vez que lee la ley en realidad está esa es la palabra Torá, y que la palabra Torá significan instrucciones que nos llevan a hacer o generar el cumplimiento de los mandamientos. Y me pareció muy, al salir de ahí quedé como muy pensando, ¿no? Un poco impactado, porque digo, qué raro, ¿no? Porque ella como que dio el pie directamente a que se hable del tema por la cantidad de Biblias que tenía en la casa, y yo tuve la oportunidad de dejárselo. Ella lo aceptó, pero de muy buena manera. Me dijo que lo iba a verificar, que lo iba a leer. Y ahora hablamos el día de hoy de la palmera, y ella tenía una hermosa y gigantesca palmera en el patio. Pero bueno, como yo no creo en las casualidades, lo quería comentar porque ahora me cierra el porqué por qué se dio esa situación, por qué de la palmera, el por qué esa persona necesitaba de esta palabra, y por qué la palabra que salió fue exclusivamente el conocimiento o el entendimiento del pacto, ¿no?
Así que era más que nada contar un poco de eso, mis hermanos, porque como dice la hermana Pilar, el Padre siempre está y siempre hace que generemos un fruto, ¿no? Que podamos llevar mínimamente como testigos a otras personas la Escritura para que ellos sepan que hubo palabra delante de ellos. Entonces eso me pone obviamente contento y ahora entiendo, se me cierra el círculo en cuanto al entendimiento de la palmera y el por qué sucedió eso. Así que bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Blas, por el testimonio. Mira, como antes de la clase y el Padre estaba mostrándose en tu atención para que veas la palmera y cómo eso te iba preparando el corazón para lo que hemos encontrado todos hoy en Cantares. Evidentemente que la providencia silenciosa del Padre en sus detalles sutiles alegra nuestro corazón. Gracias, mi hermano, por compartirlo también. Hermana Eva, adelante, veo tu mano. Shalom. Yo quiero compartir mi testimonio. Yo había enviado un audio igual donde compartí lo que me había estado pasando en mi salud física y cómo también el Padre, quiero darle gracias por la victoria de esta semana. A Mari y bueno, y a Mónica y usted, pastor, igual les había compartido unas necesidades de oración por mi salud, por unos sangramientos que había tenido yo de mi nariz, que fueron 4 episodios justo cuando yo había estado sola. Y además se sumó que en esta semana habíamos tenido unas complicaciones el vehículo en el que iba a regresar mi esposo hacia acá, porque yo estaba sola y él justo estaba de viaje en esas oportunidades que a mí me pasó esto. Entonces con esto de la palmera yo digo, bueno, Señor, muchas gracias porque tú estuviste conmigo fortaleciéndome, abriendo puertas para solucionar estos problemas. Y se solucionó, bueno, todavía no, porque el vehículo en el que él venía de vuelta a casa se quedó en pana justo el martes. A Mari no le había alcanzado a contar eso. Había tenido 2 desperfectos bien sobrenaturales, porque incluso se le había hecho la mantención al vehículo hacía poco, pero como tratando de impedir de que él volviera a casa conmigo. Yo estaba sola y tuve que pedir ayuda a una vecina que me llevara a los servicios de urgencia, pero bueno, resumiendo que el lunes me hicieron una cauterización de la nariz para evitar que siguiera sangrando. Gracias a Dios, gracias al Padre, no era algo grave, pero sí muy molesto por la situación en la que yo me encontraba. Y bueno, y después que mi esposo regresó, además en la noche nuestro perrito, una mascota que tenemos que se llama Sion Junior, que lo tenemos dentro de la casa, hizo un cuadro así bien sobrenatural. Es cierto que es un perro adulto ya mayor, pero unos gritos, unos lamentos. Bueno, todo esto resumiendo era como muchos ataques espirituales porque muy seguido muchas cosas. Pero bueno, mi testimonio es que el Padre me ha sostenido, me ha fortalecido. Nuestra oración fue por nuestro perrito, por supuesto, entregándolo como siempre al Padre Eterno, que Él hiciera su voluntad. Y finalmente el perrito está vivo y se está recuperando, está caminando. Y además que para nosotros el nombre era muy significativo. Y pasamos una noche, bueno, yo pasé varias noches muy durmiendo en vela, orando, cuando estaba yo con todo esto, que no me podía mover, que aquí, que acá. Y después esa noche, cuando ya llegó mi esposo, pasa esta situación con nuestro perrito, pero nos mantuvimos con fe y pedimos ayuda en oración, porque antes habíamos pasado situaciones más o menos similares, pero más solitos. Pero ahora cuando el pastor compartía esta palabra que dice, y hay una estructura para florecer, esa estructura es maravillosa, porque esa estructura para florecer es que hay hermanos que están alrededor nuestro, que nos ayudan y que nos sostienen. Y la otra gran maravilla es que, preguntándole al Padre por qué ha estado pasando todo esto, en mi opinión, porque resulta que yo tengo una hijastra con la que yo no tenía una buena relación en el espíritu, y ella entró en los caminos del Señor hace poco,
y hasta ella estuvo orando por mí mientras yo estaba sola, y yo le contaba, oye, tu papi está pasando esto, otro, y ella orando con palabras, y yo me di cuenta que ella de verdad ahora está experimentando la vida de Yeshua, del Roa. Ella ya es ya mayor, tiene como 36 años, pero es algo maravilloso, y quiero dar ese testimonio de que ella está caminando con el Eterno desde hace un tiempo corto atrás, y pasaron todas estas situaciones, y además de mis vecinas me socorrió ella en oración, y parte de ustedes del cuerpo. Eso quería compartir, hermano, y toda la gloria para el Padre Eterno. Es maravilloso lo que Él hace con nosotros, y como esta palmera, justamente, incluso cambié el versículo de ahí de mi perfil, porque el Señor estaba leyendo Isaías y me decía, no, aún más profundo, y justo cuando hablaba ahora el pastor de las raíces que van más profundo, sí, porque a la medida que nos pasan esto, nosotros subimos más a las alturas para buscar la protección del Señor, pero las raíces van más profundo para escudriñar más su palabra, y que todas esas cosas que nos vienen no nos amedrentan, y uno dice, no, yo voy más arriba con Él, porque Él me está sosteniendo, Él me está ayudando, Él nos ama. Así que me ha animado, es motivo de gozo, y quería compartirlo con ustedes, hermanos queridos. Amén. Me gozo contigo, me gozo con todo hoy, me gozo con todo. El testimonio de Blas, María, ese Elohim grande, grande. Hermoso. Así es, mi hermana Eva, muchas gracias, ¿no? Gracias, Luis. Por compartirnos, ¿no? De todas las respuestas, también la oración de tu vida, de ese gozo que se aprecia en tus palabras. Gracias, mi hermana. Amén. Porque nos... Bueno, yo quiero agregar algo a lo de Eva, y yo creo que lo que pasó con tu hijastra es que ella también está viendo tu caminar. Por eso es que a veces hablar mucho, uno le habla a la gente, no, la gente está viendo cómo tú vives, cómo tú eres todos los días, tu mirada, tu vida, pues. Y ella ha visto eso de ti, eso es lo que le ha traído a Yeshua. Amén, me gozo. Amén. Y entonces, mis hermanos, recordemos lo aprendido hoy. Quiero que en cada parte de nuestro barrio, ciudad, encontraremos una palmera, la miraremos de otra manera para aprender lo que está ahí escrito. Recordemos que el problema en nuestra vida no es la multiplicación, es el ser fructífero. También que la palmera se yergue en medio de la adversidad. Ahí está puesta. En los ambientes más complicados de la naturaleza, ahí está la palmera. Y recordemos también que el Padre nos dice, contempla mi creación. Ahí también está mi palabra escrita en lo natural, para que escudriñes y veas y aprendas, como lo empleó Yeshua en sus cuadros naturales. Gracias, mis hermanos. Hoy estuvo con nosotros. Disculpe, yo creo que todos ustedes están bendecidos, porque yo creo que todos tienen palmeras, menos yo. Aquí en el área no existe. Tú eres la palmera. Pero ¿cómo no, hermana? Efectivamente, tú eres una hermana, Bueno, claro. No me siento tan mal. Tiene la misión de ser la palmera única en Islandia, mi hermana, conjuntamente con los hermanos. Está bien. No hay sitio sin palmera. Gracias a Mari, Blas, Carlos, Eva, Marjan, Moisés, Pilar, Yanaris, Ángel y Claudio, que estuvieron con nosotros hoy día. Ya nos quedan solamente 19 versículos para terminar Cantar de los Cantares. Y bueno, ya está, muy pronto, y con la ya seguiremos con... Vamos a estar aquí apoyándote. Gracias. Le voy a hacer un videito. Bendiciones para todos. Chao, chao. Feliz viaje, pastor. Gracias. Estamos en comunicación. Gracias a mis hermanos también del Facebook. Hasta el próximo contacto, si Yahweh así lo quiere.